Yo dije, gracias a Dios que una persona desde el ámbito político pueda darse cuenta de esto, hermanos. Y en verdad, yo creo, hermanos, que en los tiempos que estamos viviendo, nada más actual que regresar precisamente a considerar los fundamentos bajo los cuales Dios diseñó a su iglesia. Hay mucha gente que dice que ya la iglesia quizás no es vigente para nuestros tiempos, que quizás deberíamos de emplear estrategias diferentes, a lo mejor de tener clubes sociales donde la gente pueda estar contenta, pueda estar tranquila y pueda sentirse relajada. Y hay muchas tendencias que empiezan a darse, y en ese sentido dicen, ¿saben qué? Pues la iglesia ya es obsoleta, la iglesia ya está desechada. Sin embargo, hermanos, creo que no. Creo que el fundamento de la iglesia sigue siendo el mismo, y en la medida que nosotros regresemos a Él y que las personas sean transformadas por Él, entonces vamos a entender esta bendición. Vamos a leer otra vez este pasaje, hermanos. Dice otra vez el versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, este texto ha sido quizás de los textos que han sido interpretados, yo diría, en dos formas, y ninguna de las dos podríamos decir que son separadas o excluyentes. Más bien yo creo que las dos son incluyentes. Hay gente que dice que cuando el Señor le dice a Pedro esta declaración, está refiriéndose a la declaración misma que está dando Pedro. Vamos a ver de qué se trata. Si me acompañan en el capítulo mismo, en el capítulo 16, versículo 13, vamos a entender de dónde viene esta declaración que hace precisamente Jesús a Pedro. Dice el versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces viene la declaración precisamente de Jesús hacia Pedro. Hay algunos que dicen que cuando Jesús está hablando del fundamento de su iglesia, se está refiriendo a esta afirmación, o a esta confirmación, o a esta respuesta que da Pedro. Porque, hermanos, aquí hay un milagro. Realmente la respuesta de Pedro es un milagro. El mismo Señor, yo me imagino que cuando respondió Pedro, casi brincaba el Señor, porque el Señor traía un propósito de estar en la tierra. Era dar su vida precisamente por nosotros, pero también edificar una iglesia. ¿Y quiénes iban a ser precisamente las columnas de esa iglesia? Los apóstoles, los discípulos. Y entonces para esto él ya había caminado un buen tiempo con esos discípulos, y como que él quería saber qué pensaban esos discípulos en relación a las verdades eternas que les había dado. Entonces es muy interesante, porque aquí el Señor les hace un examen, y el Señor les dice: a ver, ¿quién dice la gente que soy? Y entonces ellos empiezan a responder. Ahí contestan de alguna manera, podríamos decir que en grupo, y empiezan a decir: Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Hasta ahí iba muy bien el examen. Habían respondido exactamente lo que el Señor esperaba que respondieran, porque Él les preguntó: ¿qué dice la gente que soy yo? Pero entonces el Señor, como lo ha hecho en nuestras vidas también, se va directo y les dice: a ver, chiquitos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces, hermanos, es preciosa esta confesión de Pedro, porque Pedro era el líder del grupo. Pedro, podríamos decir que era el que encabezaba el grupo y era el que normalmente contestaba. Y en ese momento Pedro contesta, y vean lo que dice. Dice Pedro, dice: entonces, dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vean la respuesta del Señor:
bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, esto es un milagro. Cuando Dios empieza a hablar a través de nuestras vidas, y cuando Dios empieza a manifestar a través de nuestras vidas, dejamos de ser lo que éramos y empezamos a ser cristianos. Y hermanos,